Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera jornada de operaciones de la presente semana, lunes 17 de diciembre de 2012. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices a las 5 horas y 53 minutos GMT. Comenzamos como siempre con el calendario económico. Bueno, nos hemos despertado con la victoria del candidato conservador Abe en Japón. De ahí que los pares y los cruces con el yen, como luego veremos a continuación, pues han tenido aperturas con gap importantes. Elecciones generales en Japón, resaca a las 9 GMT, costes laborales desde la zona euro pertenecientes al tercer trimestre. A las 10, balanza comercial del mes de octubre, también desde la zona euro. 14, ya desde Estados Unidos en apertura americana, flujos de capital en productos de largo plazo pertenecientes al mes de octubre, y desde Australia el índice de indicadores líderes lo conoceremos perteneciente al mes de octubre a las 23 GMT. Poquitos datos macro, como es costumbre en los inicios de semana. Vamos sobre los gráficos. Vamos a ver el euro dólar, cómo se está comportando a primeras horas de negociación. Lo vemos prácticamente en los mismos niveles del cierre del viernes. El precio de apertura de jornada de hoy lunes lo tenemos en el 1,3167. En estos momentos se está dando golpes, como podemos ver, en el precio de apertura para quebrarlo al alza. No lo consigue de momento. Detalle a tener en cuenta: de tener un rebote a la baja del 1,3167, vamos a buscar un apoyo en el 1,3125. Sería bastante factible después del quiebre que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en la sesión americana, que tuviera un movimiento de retroceso para encontrar un apoyo y después continuar su movimiento alcista. Primer soporte, además importante, 1,3125. Desde ahí vamos a otro soporte con gestión de mediano plazo de la misma categoría que la anterior, 1,3085. La semana pasada fue clave durante varias jornadas para sujetar a la cotización del par. Lo vamos a delimitar como principal soporte de jornada, 1,3085. Desde ahí vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1,3060 y 1,3035. Quebrado este directamente a la congestión de mediano largo nivel psicológico, 1,3003 como último soporte a 155 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba tenemos, actuando como primera barrera de resistencia, el precio de apertura de jornada, 1,3167. De ser quebrado al alza, nos vamos a topar con una congestión de mediano plazo, 1,3193. La siguiente un poquito alejada, intermedia, 1,3232. Quebrada esta, nos vamos a la principal resistencia del día, congestión de largo plazo y principal fuerza de imán que tiene la cotización del par cercana. Atentos al mismo, 1,3265, congestión de largo delimitada de temporalidad mensual. Y del 1,3265 vamos a la última resistencia del día, congestión de mediano, 1,3316. En estos momentos los niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, precio de apertura de jornada 1,3167, por la parte de abajo primer soporte, además importante, 1,3124. Vamos con el par libra dólar. Bueno, nos ha abierto la semana por encima del nivel de congestión de largo plazo del 1,6151. Sabemos que es un nivel de congestión muy importante, muy seguido por los inversores en este par. 1,6174, precio de apertura. Cotiza un poquito por debajo y está dando golpes también en el precio de apertura, intentando posicionarse por encima del mismo. De ser rechazado a la baja del 1,6174, nos vamos a topar con el 1,6151. Sería también bastante factible que en la preapertura europea fuéramos a buscar un apoyo firme sobre el 1,6151. De ir a buscar ese apoyo y quebrar este nivel a la baja del 1,6151, vamos a encontrar un soporte intermedio en el 1,6113. Desde ahí la principal barrera a batir a plazo, 1,6072, a 100 puntos justos de la cotización actual. Y quebrado el 1,6072 iríamos directamente a buscar apoyo en el 1,6025. Confluye la línea de tendencia bajista de mediano plazo. Por la parte de arriba, primera barrera inmediata a vigilar, precio de apertura, 1,6174. Desde ahí vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1,6200, además nivel psicológico. Quebrado el 1,6200, vamos a buscar una congestión de mediano plazo, 1,6239, que además va a ser la principal resistencia del día.
Otra intermedia la topamos en el 1,6273 y desde ahí al nivel psicológico del 1,63, exactamente en el 1,6301 tenemos la congestión histórica, 130 puntos de la cotización actual. En estos momentos, nivel inmediato a vigilar, precio de apertura 1,6174, actuando como primera barrera de resistencia. Por la parte de abajo no pierdan de vista el 1,6151 porque sigue siendo todavía el principal muro y la principal fuerza de atracción que tiene la cotización del par. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano, bueno, regido siempre por la línea de tendencia bajista de mediano largo y el nivel de congestión de la misma categoría de mediano largo que nos pasa sobre el 1,0575. Como vemos, la línea de tendencia que nos arranca en los máximos históricos del año 2011 y el nivel de congestión del 1,0575 muy respetado siempre por la cotización del par. Atentos a este cruce, de momento se le hace fuerte. Cruce que será muy importante no solamente para el intradía, por supuesto, sino también para operativas de mediano largo plazo. Como vemos, rechazo importante el que tuvo la cotización del par también en la sesión americana del viernes día 14 y a primeras horas de negociación de ayer domingo por la noche. Se le hace muy fuerte esta resistencia, de hecho es una doble barrera. Precio de apertura de jornada 1,0553, cotiza a la baja. Primer soporte de categoría intermedia, 1,0529. La principal barrera de soporte la encontramos delimitada por una congestión de mediano plazo en el 1,0498. Desde ahí buscaríamos apoyo en dos niveles intermedios, 1,0468 y 1,0448. Quebrado este directamente a una congestión de mediano plazo 1,0417 a 120 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, la primera resistencia la encontramos delimitada por el precio de apertura de jornada 1,0553. Desde ahí directamente a la principal fuerza de resistencia 1,0575. Repito, cuidadito con este cruce de líneas, esta doble barrera, porque será clave y determinante para principios del año 2013, no solamente para la operativa intradía, sino también para el mediano y largo plazo. 1,0575. Tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia, las vamos a encontrar en el 1,0606, 1,0632 y 1,0659. Quebrada esta, incluso nos iríamos a la zona del 1,07, exactamente en el 1,0696 tenemos una congestión de mediano plazo. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, precio de apertura de jornada 1,0553, por la parte de abajo actuando como primera barrera de soporte de categoría intermedia 1,0529. Vamos con el euro-yen. Bueno, en gaps alcistas muy importantes con los que nos han abierto los principales cruces con el yen. El par se nos ha posicionado a primeras horas de negociación por debajo de la principal barrera que tenemos para el día de hoy en los 110.80, muro de contención muy importante, congestión de mediano largo, como vemos en estos momentos, está dando golpes sobre el mismo. Además coincide con el precio de apertura de jornada 110.80, doble barrera que sin duda va a ser la clave para la evolución del par en el día de hoy. En caso de que tengamos un rebote efectivo en los 110.80, probaríamos un primer soporte intermedio en los 110.24. Desde ahí iríamos a cubrir el gap con el que nos ha abierto la presente semana. Un gap importantísimo de 125 puntos. Pocas veces se ven en las aperturas semanales gap tan importantes. Ya lo anunciábamos el viernes pasado, que cuidadito con las elecciones japonesas que podrían provocar estos gaps y bueno, pues así se ha producido. Primer soporte intermedio 110.24. Desde ahí iríamos a cubrir el gap en los 109.85, que coincide con una congestión de mediano plazo muy respetada siempre por la cotización del par. Un soporte intermedio lo topamos en los 109.51 y el último congestión de mediano plazo 109.16. Recuerden que el viernes de la semana pasada ejerció fuerza de soporte este nivel congestión de mediano plazo. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue remontar la doble barrera que tenemos para el día de hoy en los 110.80, precio de apertura y nivel de congestión de mediano largo, si consigue remontar esta primera barrera, importante además, vamos a buscar los máximos de los últimos tiempos en los 111.20. Desde ahí nos toparíamos con una congestión de mediano plazo, 111.60.
Otra resistencia intermedia 111.93 y la siguiente 112.30. Quebrada esta nos iríamos ya a los 112.80, nivel que ya nos aparece en escena, nivel muy importante, histórico, delimitado de temporalidad trimestral, de muy largo plazo. Atentos al mismo porque los inversores ya lo tienen en su retina. Niveles inmediatos a vigilar para la operativa intradía, por la parte de abajo 110.24, por la parte de arriba cuidado con los 110.80 que de momento están sujetando perfectamente a la cotización del par, puesto que además coincide con el precio de apertura de jornada. Y sobre todo también si operan los gap, cuidadito con este gap porque podría ir a cubrirlo en las próximas horas o en las próximas jornadas, puesto que es un gap de muy amplia cantidad de puntos. Vamos con la plata. Precio de apertura en la plata para el día de hoy, 32.31. Como vemos, ya está siendo apoyada la cotización por el nivel de congestión de mediano de los 32.23. Nivel siempre muy importante para sujetar a la cotización de la plata. En estos momentos está en una zona muerta que vamos a delimitar para el día de hoy entre los 32.23 y el precio de apertura de los 32.31, zona muerta inoperable para el día de hoy. En caso de que la sesión europea la iniciáramos por encima de los 32.31, iríamos a buscar una resistencia con gestión de mediano 32.57, nivel siempre muy importante, muy respetado por la cotización del par. La siguiente también nivel respetado 32.95, va a ser la principal barrera a batir al alza para el día de hoy. Y otra con gestión de mediano igual que las anteriores 33.40. Por la parte de abajo tenemos a la cotización de la plata encerrada en la zona muerta, debe de quebrarnos en la apertura europea los 32.23 a la baja. Vamos a encontrar un soporte intermedio en los 31.99, prácticamente en los 32 dólares por onza. La principal fuerza de soporte la encontramos delimitada por una congestión de mediano plazo, 31.65 y el último soporte intermedio 31.34. La zona muerta entre los 32.31 y los 32.23 está marcando el ritmo de operaciones de la plata a primeras horas de negociación. Atentos a los 32.23 porque, como vemos, desde el jueves de la semana pasada está intentando quebrarlo a la baja y no lo consigue. Vamos con el oro. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del oro a estas horas de la mañana con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy lo tenemos en los 1.695. Como vemos en las últimas jornadas de negociación de la pasada semana se instaló en la zona psicológica de los 1.700 y hoy, como vemos, ya nos arranca por debajo de ese nivel psicológico. 1.695 precio de apertura. Primer soporte, además, el más importante del día, 1.685. Con gestión de mediano, respetadísimo siempre por la cotización del oro. Otro soporte intermedio, 1.673, el último en una congestión de mediano plazo, 1.662 dólares por onza. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del oro es quebrar al alza los 1.695, precio de apertura de jornada. Una resistencia intermedia la encontramos en los 1.704. La siguiente y principal del día, con gestión de mediano plazo, 1.712. Y desde ahí iríamos a buscar una resistencia intermedia en los 1.723. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, precio de apertura actuando como primera barrera de resistencia 1.695. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato con gestión de mediano y principal del día 1.685. Bueno, pues acabamos el análisis del día de hoy, lunes 17 de diciembre de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.